Muy buenas a todos los que estén viendo este video. Mi nombre es Bruno Ángelo Guadalupe Castillo. Yo soy un estudiante de arquitectura. Y en esta ocasión les quiero presentar un tema que es bastante interesante para mí y en el que basa una gran parte de mi trabajo. Y este tema es la Bauhaus. Ahora nos estaremos haciendo la pregunta, ¿qué fue la Bauhaus? La Bauhaus es una escuela de diseño en general. Aquí se enseñaba arquitectura, dibujo, escultura, textilería, diseño gráfico, tipografía, todo lo que se puede diseñar se enseñaba en esta escuela. Era una escuela de diseño en general. Pero para saber más de la Bauhaus tenemos que ver cuál es el contexto histórico en el que se desarrolló. Primero fue fundada en 1919 en Weimar, Alemania. Ahí tenemos un pequeño problema que veremos luego. Luego sabemos que fue fundada por Walter Gropius, del cual tenemos su foto abstraída a un lado. Fue fundada después de la Primera Guerra Mundial, después de todo el desastre que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, es cuando se fundó la Bauhaus. Luego vemos que fue cerrada en 1933, después de 3 cambios de sede, por el régimen del partido nazi. Sus sedes fueron Weimar, Dessau y Berlín, y la escuela en sí fue cerrada por que al régimen no le gustaban las ideas muy humanistas que se presentaban en esa escuela. Luego vemos que sus directores fueron Walter Gropius, el fundador, Heinz Meyer, el del medio, y Ludwig Mies van der Rohe, el último. Acá podemos ver las 3 sedes de la Bauhaus. Iniciando por la izquierda tenemos a la sede de Weimar, luego tenemos en el medio la de Dessau y por último la de Berlín. Pero para saber más de la Bauhaus primero hay que ver sus bases. Primero tenemos unidad entre arte, artesanía y tecnología. Luego, la forma sigue la función. Innovación en el uso de materiales. Educación interdisciplinaria. Diseño para la producción en masa. Simplicidad y funcionalidad. Innovación del diseño gráfico. Internalización del movimiento. Acá podemos ver cosas muy interesantes en la base de la Bauhaus que lo diferencia de cualquier otra escuela o universidad. Primero, unidad entre arte, artesanía y tecnología. La escuela enseñaba que el arte, la artesanía y la tecnología tenían que ir de la mano. No podían evolucionar una sin el otro. Luego, la forma sigue la función. Eso tiene mucho que ver en su contexto histórico. La Bauhaus fue fundada bajo una idea humanista y justo después de la Primera Guerra Mundial, por lo cual había mucha devastación, pocos empleos y mucho que arreglar. Entonces no podían darse la facilidad de crear formas innecesarias. Los objetos tenían que ir al punto y ser fáciles de replicar para que llegue a la mayor cantidad de personas. Luego vemos innovación en el uso de materiales. Innovación en el uso de materiales se debe a que la Bauhaus empezó a usar una gran cantidad de materiales que antes no se consideraban. Por ejemplo, esta fue donde hubo la explosión del concreto para hacer viviendas modulares, o también el uso de metales revestidos para hacer mobiliario simple y fácil de fabricar. Luego tenemos educación interdisciplinaria. Era que cada estudiante de la Bauhaus era experto en diferentes ramas. No eran puristas, no era que uno era exclusivamente arquitecto o exclusivamente dibujante. Podía ir libremente entre clases para aprender de la gran cantidad de profesores que había en esa escuela. Luego tenemos el diseño para la producción en masa. Ese es el otro punto que ya mencioné antes. Los diseños de la Bauhaus fueron hechos para ser producidos en masa y que llegue a la mayor cantidad de personas por su origen, por haber sido fundada después de la devastación que significó la Primera Guerra Mundial. Luego, simplicidad y funcionalidad. Bueno, como mencioné antes, tenían que ser simples y funcionales. Lo,
los productos que salían del Bauhaus, ya sea viviendas o mobiliarios o ropas o ya sean los gráficos, tenían que ser eh, simples y funcionales en el término de que tienen que ser fáciles de replicar e ir directo al grano, sin dar muchas vueltas, sin tener adornos innecesarios o curvas pretenciosas. La innovación en el diseño gráfico. La Bauhaus significó una gran cantidad de cambios en el diseño gráfico, simplificando las letras, redondeándolas, aplicando la geometrización en el diseño, generando patrones y caracteres. Luego tenemos la internacionalización del movimiento. Cada estudiante que salía de la Bauhaus salía a enseñarle a otros lo que había aprendido. Es por eso que después del cierre de la Bauhaus, los alumnos de la Bauhaus fueron los que se encargaron de volver el movimiento internacional, ya sea cuando fueron exiliados a Estados Unidos, creando la Escuela de Chicago, o ya sea después de la Segunda Guerra Mundial, donde arquitectos japoneses fueron a aprender a la misma Chicago cómo reconstruir su país después de Hiroshima y Nagasaki y toda la devastación que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Es por eso que muchas viviendas y edificios importantes tienen esa forma característica del modernismo, porque el movimiento se internacionalizó. Luego vemos los dos grandes lemas de la Bauhaus que también mencioné en sus bases: la forma sigue la función y unir arte, tecnología y funcionalidad. Esos fueron los dos grandes regímenes que fueron desde el inicio hasta el final de la Bauhaus, incluso fueron aún más allá y hasta ahora se siguen enseñando. Ahora vamos a ir con las personas más resaltantes de la Bauhaus, bueno, a menos a mi consideración, empezando por Walter Gropius, el fundador, que fue un arquitecto. Luego tenemos a Paul Klee, que fue un pintor, a Wassily Kandinsky, que también fue un pintor. Luego tenemos a Laszlo Moholy-Nagy, que fue un fotógrafo. Luego tenemos a Marcel Breuer, que fue un arquitecto, a Gunther Zoll, que fue una textil, a Joseph Alberts, que es un artista y profesor. Luego tenemos a Hannes Meyer, que también es un arquitecto, y a Ludwig Mies van der Rohe, el último director de la Bauhaus, y también fue un arquitecto. Luego vamos a hablar del legado de la Bauhaus. Como legado de la Bauhaus tenemos el diseño funcional, el diseño minimalista, el arte, la artesanía y la tecnología, la democratización del diseño, la educación del diseño, la arquitectura moderna, el diseño gráfico y tipografía, innovación en materiales y métodos de producción. Ahora vamos a hablar de las conclusiones. Conclusiones acerca de la Bauhaus podemos tomar varias, pero sería una mentira decir de que no tuvo importancia. La Bauhaus generó patrones que se sigan repitiendo hasta el mismo día de hoy, ya sea en la arquitectura, en la textilería. En sí, todo lo que tiene que ver con el diseño moderno o el modernismo, cada vez que mencionamos lo moderno como algo simple, algo cuadrado, algo monocromático, estamos hablando de las ideas de la Bauhaus. Cuando vemos los edificios masivos, son ideas que se crearon en la Bauhaus y fueron exteriorizadas al resto del mundo. La Bauhaus lo considero yo mismo un regalo. Un regalo porque antes de la Bauhaus no se pensaba mucho en los productos en masa. No se pensaba mucho en la simplicidad. Antes, incluso los muebles antiguos, podemos verlos todos con muchas excentricidades, como unos diseños muy pintorescos, por decirlo de alguna manera. Pero después de haber sufrido lo que se vio en la Gran Guerra y en la Segunda Guerra Mundial, toda esa devastación y destrucción dejó un espacio en blanco que fue llenado por la Bauhaus, que fue llenado por esas ideas de no solo
pensar en uno mismo, sino pensar en cómo yo puedo ayudar a los demás sin ser directamente el que lo haga. Como un diseño simple, una idea básica puede modelar el resto. Esas son mis conclusiones acerca de la Bauhaus.